es importante para entender, por ejemplo, cómo crecen y cómo se rompen los aneurismas. Esta es una ley muy simple que me establece la tensión parietal, es decir, esto es un vaso, un caño, digamos, la pared del vaso, ya vimos que está formado por 4 capas, tiene un cierto espesor E y tiene un cierto radio R y hay una presión, que es la presión arterial, ¿correcto? Entonces, la tensión que tiende a estirar, ¿no es cierto?, la pared del vaso, lo que llamamos tensión parietal, va a ser proporcional a la presión, va a ser proporcional al radio e inversamente proporcional al espesor. Cuando yo hace varias décadas cursaba histología, y yo ya era ingeniero, la profesora mencionaba de que la aorta tiene paredes gruesas porque soporta mucha presión. Y yo le dije que eso no era correcto porque la arteria radial, por ejemplo, soporta prácticamente la misma presión que la aorta y sin embargo tiene paredes mucho más finas. Y la diferencia está en el radio. O sea, si ustedes tienen un radio grande, deben aumentar también el espesor para mantener la misma tensión parietal. Ahora, veamos esta situación en la cual se forma un aneurisma, es decir, una dilatación en la arteria, en el vaso. Acá ocurre que el radio del aneurisma, como podemos ver, es mucho mayor que el radio que tenía antes, que el radio del vaso. Pero al estirarse a la vez el espesor disminuye. Y si nos fijamos en la ecuación, si el radio aumenta, aumenta la tensión parietal. Y si el espesor disminuye, aumenta también la tensión parietal. Si ocurren ambas cosas, la tensión parietal aumenta mucho más. Es decir, se genera un círculo vicioso en el cual aumenta la tensión parietal, eso lleva a una mayor dilatación, a un aumento del radio y a una disminución del espesor, y eso lleva a una mayor tensión parietal, mayor dilatación, más aumento del radio y más disminución del espesor, y eso se da hasta que se rompe. ¿Lo ven? Entonces la tensión parietal del aneurisma es mucho mayor que la tensión parietal de la zona sana del vaso, por 2 mecanismos, por aumento del radio y por disminución del espesor. Eso es lo que lleva a que los aneurismas crezcan y finalmente se rompan. Ahora, no todos los aneurismas son congénitos, sino que ya vimos que la hipertensión podía producir degeneración de la media, el proceso de degeneración hialina, la lipohialinosis, y darme lugar a la formación de microaneurismas llamados de Charcot-Bouchard. ¿Ah? Eso ya los habíamos entendido. Bien, ahora vamos a ver un poco el tema. Uy, perdón, esto no queríamos. ¿Cómo se van a clasificar los accidentes cerebrovasculares?
No, pero antes de esto vamos a ver algo que se llama semiología neurovascular. Y paso a explicarles de qué se trata. A ver. Bueno, me hace mucho calor, disculpen si estoy en cuero. Bueno, cuando ustedes realizan el examen físico de una persona, como parte de, ¿no es cierto?, obtener información, hacer una adecuada historia clínica, bueno, vamos a dar especial énfasis, obviamente, a las arterias. Ya dijimos de que las enfermedades cardiovasculares enferman principalmente las arterias más que el corazón. Y la causa de muerte termina siendo las consecuencias de la enfermedad arterial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si al hacer esta revisión encontramos arterias enfermas, signos de arterias enfermas? Es decir, realizamos la llamada semiología neurovascular y encontramos arterias enfermas. A pesar de que no hubo todavía lesión de órgano blanco, es decir, no hubo infarto agudo de miocardio o no hubo accidente cerebrovascular, pero yo puedo descubrir que tengo arterias enfermas. ¿Ah? Bien, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían los signos de arterias enfermas? Bueno, hay varios, hay por lo menos 5 o tal vez más. El primero va a ser si la persona presenta, por ejemplo, claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación intermitente? A ver si alguien la conoce, la escuchó nombrar y me puede explicar. A ver, ¿nadie? A ver, Lucas, que vos siempre estás presente. ¿Qué sería la claudicación intermitente? ¿Qué es claudicar? ¿Qué significa claudicar la palabra? Claudicar significaría rendirse. Bien. Entonces, la claudicación intermitente se da durante la marcha y es de causa vascular. Así como se enferman las coronarias, se pueden enfermar las arterias que irrigan el cerebro, también se pueden enfermar las arterias que irrigan los miembros inferiores. Entonces la persona durante la marcha, es decir, mientras camina, va a presentar, luego de caminar una cierta distancia, y peor aún, si la calle tiene pendiente, tiene que subir, va a presentar dolor en los músculos de la pierna, del miembro inferior. Puede presentar dolor en el cuádriceps, en el tríceps sural. Y es un dolor porque al caminar se demanda más flujo de sangre que no puede ser suministrado por la arteria femoral, insuficiente, porque está enferma, tiene una estenosis, un estrechamiento por la placa de ateroma. Entonces el músculo le duele. Como le duele, el paciente se va a parar. En la bibliografía dice que son los miradores de vidriera, es decir, anda caminando por el centro, le duele, se para y para disimular se pone a mirar vidriera.
En nuestra época sería el que se para, mira el celular y manda un mensaje por WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, claudicación intermitente en la marcha de origen isquémico es signo de arterias enfermas. Otro signo va a ser si la persona presenta angina de pecho, es decir, dolor miocárdico, que creo que ya lo manifesté, les expliqué que es dolor quemante, mano opresivo, mano en garra, en el precordio, que se va a irradiar a la mandíbula, al hombro izquierdo y al borde radial de la mano. Y va a producirse luego de un determinado esfuerzo, por ejemplo, subir 2 escaleras, va a calmar con el reposo. Eso me dice que tengo arterias enfermas, tengo coronaria enferma en este caso. Otra situación va a ser, por ejemplo, si yo le tomo el pulso a la persona, los pulsos radiales, ya saben cómo se toman, del lado radial, el borde radial, ahí deben poner 2 dedos y van a tomar el pulso. Toman el pulso diferencial, agarran simultáneamente ambas muñecas, toman el pulso. Y notan que un pulso es débil y el otro es normal. Hay una diferencia importante entre los pulsos palpatorios. Entonces, seguramente, del lado donde yo palpo el pulso más débil, va a haber en alguna de las arterias principales, que puede ser la arteria subclavia, la arteria axilar o la arteria humeral o la radial, una estenosis, una limitación del flujo. De igual manera, si a esa persona le tomo la presión con un manguito de la forma convencional, voy a registrar una diferencia de presión. Es decir, además de tener el pulso más débil, del lado enfermo, por ejemplo, voy a registrar 90-70 de presión arterial, del lado sano 120-80. Entonces es otro signo de que tengo arterias enfermas. Otro signo más puede ser, lo mismo puede ocurrir si palpo las carótidas. Un pulso carotidio es más intenso que el otro, entonces también puedo tener una estenosis allí. ¿Y qué pasa si yo coloco el estetoscopio en la carótida de un lado, del otro y lo ausculto? Y escucho un soplo, es decir, los ruidos cardíacos loop-dup transmitido y un soplo en el medio, loops-dup, loops-dup. Entonces, puede ocurrir de que ese soplo provenga de la carótida o que provenga del foco aórtico. Perdón que esté en cuero, ¿no? Que hace mucho calor, no tengo ventilador. Entonces, ustedes agarran la línea medio clavicular y cuentan primero, segundo, espacio intercostal y allí ponen el estetoscopio del lado derecho del paciente. Ese es el foco aórtico de auscultación. Si ustedes perciben el soplo acá y luego en la carótida de un lado o del otro,
y en el corazón se siente, en el foco aórtico se siente más intenso que en la carótida, entonces el origen del soplo es la válvula aórtica y está siendo transmitido hacia la carótida. Pero si por el contrario el soplo carotídeo es más intenso que el soplo aórtico, en ese caso el origen es la carótida misma y casi con seguridad se va a deber a una estenosis carotidia. ¿Me van siguiendo? También puede ocurrir, ¿no es cierto? Y acá no es fácil la maniobra que les voy a mencionar, de que la que esté obstruida parcialmente sea la carótida interna y yo no la puedo palpar, porque acá lo que palpo es la carótida primitiva, justo a la altura de la nuez de Adán se va a dividir en carótida interna y carótida externa. La carótida interna va a hacerse profunda rápidamente, va a ingresar al peñasco del temporal, va a ser un sifón como un rulo así, carotidio, luego va a pasar por el seno cavernoso y se va a dirigir al polígono de Willis. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo una estenosis en la carótida interna, es decir, una obstrucción parcial, entonces más sangre va a ir por la carótida externa. Y la externa da tres ramas, da una rama para la glándula tiroides, otra para la lengua y otra para la cara. Tirolingofacial. Bien, ¿y dónde buscamos las arterias faciales? Bueno, ustedes tienen, esta es la rama horizontal del maxilar inferior y más o menos en el tercio medio, haciendo poca presión en el borde, la van a encontrar a la arteria facial. Ahí está. La palpan de un lado, la palpan del otro, y si hay una diferencia grande, es porque del lado donde yo la palpo mejor, tengo una probable estenosis de carótida interna. Ahora bien, si yo tengo arterias enfermas, aunque no tenga lesión de órgano blanco, es decir, no tuvo eventos vasculares cerebrales o cardíacos o de otro tipo, pero tengo signos de arterias enfermas, entonces si tengo varios signos, se dice que ese paciente es un panvascular, es decir, tiene muchos vasos enfermos. Pan es mucho, vascular, vasos, muchos vasos enfermos. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Paciente panvascular. Eso es muy importante porque piensen ustedes, si yo tengo signo de una coronaria afectada, es como decir que yo en un edificio tengo sarro y limitación al flujo de agua en las cañerías de un departamento. Ahora, si todos los departamentos fueron construidos en el mismo tiempo, con los mismos materiales, eso significa que todos los departamentos están afectados. Tal vez no se manifiesten, pero todos deben tener ese mismo problema. ¿Me entienden? O sea, sarro en las cañerías. Bien,
Ahora, si me permiten un segundito, ya seguimos. Bueno, ¿cómo se clasifica? Bueno, ya les dije yo de que el diagnóstico de la ACV es clínico, no hace falta que se lo repita, que la tomografía me sirve para saber si es isquémico o hemorrágico, nada más, porque el tratamiento es completamente distinto. ¿Ah? Si es isquémico y está dentro del periodo de ventana de 3 horas y está indicado, debo realizar la apertura farmacológica del vaso. Si es hemorrágico y hago eso, lo más probable es que lo mate al paciente. ¿Ah? Si es isquémico, a la vez, yo debo, además de de hacer la trombólisis, debo darle estatinas, debo mantener una presión de perfusión un poco más alta, ¿de acuerdo? Si es hemorrágico, por el contrario, no voy a dar ninguna droga que me altere la hemostasia. Voy a pedir laboratorio urgente. Si yo tengo alteraciones de la coagulación, voy a tratar de corregirlas lo antes posible. ¿Mm? Además, si tengo un hematoma intraparenquimatoso espontáneo, voy a darle anticonvulsivante, porque la sangre es proconvulsivante, ¿me entienden? Pero hay pautas comunes para el llamado manejo del cerebro agudo, es decir, cómo debo actuar ante un cerebro gravemente injuriado. No necesariamente tiene que ser un accidente cerebrovascular, puede ser un traumatismo grave encefalocraneano. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué debo hacer para proteger el cerebro? Presten atención. Es fundamental proteger el cerebro antes que nada. Lo peor que le puede pasar a un paciente que acaba de sufrir un accidente cerebrovascular es estar hipotenso, es decir, tener presión arterial baja. Si eso ocurre, piensen que el flujo circulatorio cerebral está alterado y si yo no garantizo una presión de perfusión mínima, voy a estar haciendo más daño a ese cerebro. Es decir, un paciente con un accidente cerebrovascular debe estar hipertenso, sea isquémico o hemorrágico. ¿Cuánto, por ejemplo? Y lo normal es, digamos, tener hasta 140-90 según la OMS, y bueno, 160-100. Y ustedes me dirán, pero ¿y si la hipertensión es un factor de riesgo? ¿Por qué usted me dice que lo debo tener hipertenso? Y es muy simple. La hipertensión fue un factor, es un factor de riesgo, pero durante muchos años y décadas tal vez, ¿no es cierto?, que fue enfermando las arterias. Pero una vez que se produjo el evento vascular cerebral, yo debo mantenerlo un poco hipertenso para garantizar la perfusión cerebral.
incluso si es hemorrágico, debo incluso tenerlo más hipertenso, porque a la vuelta del hematoma se produce un halo de vasoconstricción. Es decir, isquemia se rodea y una zona que se puede infartar incluso. Entonces debo tenerlo un poco hipertenso. Otra cosa que no debe presentar el paciente que recién sufrió un accidente cerebrovascular son convulsiones. Las convulsiones son nefastas en un cerebro injuriado, gravemente injuriado. Es decir, debo evitar que el paciente me realice una convulsión. Si es hemorrágico y hay riesgo convulsivante, voy a hacerle carga de anticonvulsivante, por ejemplo, fenitoína. También debo evitar que me haga fiebre. La fiebre me aumenta el consumo metabólico y por lo tal voy a estar haciendo daño. También voy a evitar que me haga hiperglucemia. Está demostrado que la hiperglucemia en un cerebro recientemente injuriado aumenta mucho la tasa de mortalidad neuronal. Debo mantener a raya la glucemia. Si el paciente es diabético, igualmente debo mantener los más normales posible. También debo mantener una natremia, es decir, niveles de sodio adecuados, aportando sodio en el plan de hidratación. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo una injuria cerebral aguda, sea un accidente cerebrovascular o sea un traumatismo encefalocraniano? Yo evalúo al paciente y tiene un score de Glasgow de 10 o menor. 10 o menor. Recuerden, lo normal es tener 15 sobre 15. Tengo 10 o menos en un cerebro injuriado, agudamente injuriado. Debo tomar una medida un poco más avanzada, invasiva de protección cerebral. Ese paciente que tiene un bajo score neurológico debe ser intubado, una intubación endotraqueal, debe ser dormido con drogas, es decir, puesto en coma farmacológico y ventilado mecánicamente. ¿Por qué se hace esto? Bueno, es muy simple. El paciente con un Glasgow de 10 o menor tiene con mucha probabilidad alteraciones del ritmo respiratorio. También el paciente no va a proteger adecuadamente su vía aérea, se puede broncoaspirar, no tiene un adecuado reflejo de tos, un adecuado manejo de secreciones respiratorias. Y por ese motivo, yo sí intubo, coloco en coma farmacológico y, ventilo mecánicamente, lo que estoy haciendo es disminuir el consumo metabólico de oxígeno y por ende estoy disminuyendo el daño. Es decir, si el accidente cerebrovascular es lo suficientemente grande para ponerme en un estatus neurológico comprometido, con un score de Glasgow de 10 o menor, siempre se debe intubar
ventilar mecánicamente y colocar en coma farmacológico, es decir, dormido con drogas. ¿Se entiende todo eso hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos en sí a la clasificación de los accidentes cerebrovasculares. En la primera clasificación va a ser isquémico y hemorrágicos. El 80% son isquémicos, el 20% son hemorrágicos. Dentro de los isquémicos vamos a tener el accidente isquémico transitorio o AIT, que ya lo vamos a definir. El déficit neurológico reversible persistente o persistente reversible, déficit neurológico persistente reversible, que es medio un invento. Después, el ACV isquémico trombótico, el ACV isquémico embólico. No siempre se puede establecer cuál es cuál. En general, cuando se descubre una fuente embolígena obvia, se dice que es embólico. Y finalmente, los llamados infartos lacunares, que son microinfartos con un pequeño volumen, no más allá de 5 milímetros cúbicos, y que se deben a microembolias, ¿no es cierto? Arterio-arteriales, de arterias más grandes a arterias más pequeñas. Microembolias arterio-arteriales. Bien, luego tenemos los ACV hemorrágicos, que constituyen el 20% aproximadamente. Bien, en estos vamos a tener el hematoma intraparenquimatoso espontáneo, es decir, aparece un hematoma dentro del tejido cerebral que tiene la forma de un elipsoide de bordes más o menos definidos y más o menos homogéneo, ¿de acuerdo? Eso es, y que no ha mediado un traumatismo, entonces hablaremos de hematoma intraparenquimatoso espontáneo. Después vamos a tener, esto viene en determinadas localizaciones, ¿bien? Después vamos a tener la hemorragia subaracnoidea, que ya la vamos a ver más en detalle. Y en tercer lugar, los infartos cerebrales transformados en hemorrágicos, es decir, un área infartada, a veces espontáneamente o a veces por una maniobra terapéutica como la trombólisis, se sangran en el lecho infartado, agregando un hematoma. ¿De acuerdo? Bien, comencemos entonces. ¿Cómo definimos el accidente isquémico transitorio? Bueno, se lo define de la siguiente manera. Estaremos ante una IT cuando tengamos un déficit neurológico agudo de instauración súbita que remite ad integrum, es decir, repito, un déficit neurológico agudo de instauración súbita que remite ad integrum en un plazo menor de 24 horas y habitualmente menor de 20 minutos.
sea, 15 a 20 minutos es lo estándar, pero por definición, si dura hasta una hora, remite ad integrum, es decir, que yo, luego de revertido el cuadro, no voy a encontrar ningún tipo de déficit neurológico. Ni en el examen neurológico más fino, más minucioso, no tengo ningún déficit. Tampoco puedo evidenciar ninguna lesión por imágenes. ¿De acuerdo? Si ocurre esto, estaré ante un accidente isquémico transitorio. Ahora, ¿por qué se produce una AIT? Bueno, hay varias teorías, algunas, a veces se puede encontrar bien la causa. Puede deberse a un espasmo sobre una arteria enferma con una placa de ateroma. Puede ocurrir una embolia y por algún motivo el émbolo se disuelve, pero en el interín me provoca una limitación del flujo. O puede ser directamente una limitación fija que sufre un accidente de placa y se vuelve a estabilizar. Sea el motivo que sea, lo importante es que ocurrió que no me dejó secuelas, pero uno se pregunta, ¿y si no quedaron secuelas? La situación es lo mismo que si no hubiera ocurrido la IT. Negativo, para nada. Está demostrado que un accidente isquémico transitorio en cualquier territorio me aumenta el riesgo de que ocurra un nuevo AIT o un ACV por 10. Me aumenta 10 veces el riesgo. Tan es así que algunos ya no consideran el AIT como una entidad, sino que consideran directamente como si hubiera ocurrido el infarto, aunque no ocurrió. ¿De acuerdo? Ahora, esa presentación de que dure habitualmente 15 minutos, remita sin secuelas, siempre es la que va a mostrar un AIT negativo. No es la única forma. Hay una no poco frecuente que es la presentación subintrante. Es decir, se produce el déficit, va a remitir, no quedan secuelas, pero en un intervalo de tiempo corto, 15, 20 minutos, media hora, vuelve a ocurrir otro episodio similar, idéntico, vuelve a remitir sin secuela, otro intervalo de tiempo, vuelve a ocurrir y así. Y esto yo lo vi incluso con mi jefe, el doctor Emilio Décima, que en el año 1992 presentó AIT subintrantes, ¿sí? Subintrantes. Y finalmente terminó, como generalmente terminan estos eventos, sigue repitiéndolo hasta que la tercera, cuarta, quinta, décima vez que le pasa, se infarta directamente. Es decir, se establece como un ACV isquémico. ¿De acuerdo? Bueno, un poco, ¿cómo es la clínica que presenta? Bueno, va a depender
de en qué parte estemos o qué vaso esté afectado. Acá les quiero leer un poquito, este es creo que es del Farreras. Dice, los AIT pueden preceder, acompañar o seguir al desarrollo de un accidente cerebrovascular isquémico o pueden ocurrir por sí solos sin llegar a ocasionar un ACV, hecho que dificulta la evaluación en cualquier terapia que se instaure. Presentar una IT conlleva un riesgo de ACV en el primer mes del 8%. Y al año, 8% en el primer mes, 15% al año, junto con 5% del riesgo de infarto agudo de miocardio. Estos datos hablan de la importancia que posee el reconocimiento de la clínica de la IT, ya que no solo indica una lesión en el sistema nervioso central, sino de una fisiopatología sistémica. Bueno, está claro eso, ¿no es cierto? Tener una IT implica que tengo un territorio severamente amenazado, implica que me patearon al arco y pegó en el poste y que la próxima vez que pateen puede entrar, digamos, para ponerlo de alguna manera el ejemplo. Bien, antes que nada les quiero comentar un poco cómo es la circulación cerebral. Bien, nosotros tenemos en la parte anterior, anterolateral del cuello, las arterias carótidas, ¿sí? La izquierda viene directamente de la aorta, la derecha del tronco brachiocefálico derecho. A nivel de la nuez, creo, como ya les mencioné, se divide en carótida interna, carótida externa, la interna hace el sifón carotidio y da una sola rama que es la arteria oftálmica o arteria central de la retina. Luego se dirige hacia el polígono de Willis, donde se va a anastomosar, o sea, unir a través de un puente comunicante anterior con la carótida del otro lado. Por otra parte, por detrás tenemos una arteria impar gruesa que se denomina tronco basilar. Este tronco basilar proviene de dos arterias que a su vez provienen de las subclavias, que son las vertebrales. Las vertebrales se unen, el lado derecho al lado izquierdo, forman el tronco basilar. El tronco basilar va a irrigar el tronco, es decir, bulbo, protuberancia, cerebelo. Luego se va a dividir en las arterias cerebrales posteriores y se van a anastomosar con las anteriores a través de ramos comunicantes. Del polígono de Willis salen tres pares de arterias: la cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. ¿De acuerdo? El polígono es habitualmente insuficiente, de modo que si yo obstruyo en forma aguda una carótida, ese hemisferio va a quedar gravemente afectado, ¿no? Porque la circulación del otro lado va a aportar, pero no en forma suficiente.
¿De acuerdo? Bueno, después lean bien cómo es la circulación. 80% de la irrigación la da las carótidas, 20% el tronco basilar. 80 y 20 acá atrás. Bien, hablemos entonces del AIT. ¿Qué ocurre cuando hay una afectación de la carótida en sí misma y ocurre una AIT? Esto me va a dar lugar a un cuadro que si uno lo ve clínicamente es patognomónico, me indica que sí o sí hay una placa de ateroma comprometiéndome severamente la arteria carótida del lado en que se afectó y se llama amaurosis unilateral transitoria. Amaurosis transitoria unilateral. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo es el cuadro? Bueno, la persona presenta en forma súbita disminución de la agudeza visual de un ojo, un cuadro que se instaura muy rápidamente, se va cerrando, oscureciéndose la visión hasta perderla totalmente en un tiempo no mayor de 15 a 20 segundos. ¿Sí? Luego de un intervalo de tiempo habitualmente menor a media hora, 15 minutos generalmente, ese cuadro se disipa y la persona vuelve a ver correctamente. Si ustedes hacen un fondo de ojo para ver la retina, en el momento en que se produce este cuadro de amaurosis fugaz unilateral, van a ver brillar los cristales de colesterol. Es decir, hay una embolia de cristales de colesterol de la placa de ateroma carotidia que va a viajar y van a impactar en la arteria oftálmica u arteria central de la retina, dándome ese cuadro, ¿no es cierto?, característico. El hecho de que sea unilateral es muy importante. Si ocurre una disminución bilateral de la visión por isquemia, por hipoflujo u otra causa, eso no es una amaurosis fugaz unilateral. Es extremadamente improbable que tengamos dos carótidas enfermas y que las dos embolicen exactamente al mismo tiempo y me dé un cuadro bilateral. Ahí generalmente hay otro motivo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, perfecto. Si se entiende, vamos a seguir entonces. ¿Qué pasa cuando lo que está afectado es el hemisferio? Es decir, esa misma limitación de flujo no solo puede, dado que está en la carótida, afectarme a la visión del ojo, de un ojo, sino que me puede afectar el hemisferio por isquemia. ¿Y qué es lo que me va a producir? Puede ocurrir, de acuerdo al hemisferio comprometido, disfasia, confusión, desorientación espacial.
compromete la región inferior de la cara y la porción distal del brazo y la mano, representando la zona crítica de perfusión entre las anastomosis de los vasos cerebrales, de la cerebral anterior y la cerebral media. En el límite hay una zona mal perfundida. Entonces, si tengo un hipoflujo de ese hemisferio, esa zona va a presentar la clínica que yo les describí. Pueden ocurrir en algunos casos temblor de la mano, temblor de la extremidad, que a veces podría ser confundido con una crisis convulsiva motora parcial o jacksoniana. ¿Sí? Ahora, si lo que está afectado es la cerebral anterior durante la IT, me va a dar un cuadro de disartria y manotor. El paciente va a tener, sobre todo si es hemisferio izquierdo, dificultad en la modulación de la palabra, o sea, la palabra arrastrada o disartria, junto con disminución de la habilidad en la mano contralateral. Puede, si es hemisferio izquierdo, hay T cerebral anterior de hemisferio izquierdo, el paciente y escribía bien o firmaba bien, ahora tiene dificultad para firmar, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿O hay alguna? Ese cuadro disartria mano torpe va a durar 15, 20 minutos, luego va a volver a hablar bien y va a recuperar la habilidad de la mano. Ahora, ¿qué ocurre si lo que está afectado es cerebral media? Si lo que está afectado es la cerebral media, entonces acá va a presentar otra clínica. Generalmente va a presentar un cuadro motor y sensorial en el hemicuerpo contralateral. Puede presentar por alteración de los núcleos de la base, un temblor, como si fuera un temblor parkinsoniano, un temblor de reposo. Puede presentar ataxia, puede presentar una hemiparesia también, ya un foco motor un poco más establecido, puede presentar alteraciones miccionales e incluso trastornos visuales. Diplopía, asociado muchas veces a las paresias de los pares craneales. O sea, ya tengo un cuadro más serio donde puede haber una hemiparesia transitoria, puede haber compromiso sensorial, sensorimotor, puede haber dificultad para entender, o sea, una suerte de afasia sensorial transitoria. Puede tener trastornos de glutorio, es decir, ya el abanico es bastante más amplio, pero todo esto va a durar 15 a 20 minutos. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que ocurre es una limitación de flujo
En el territorio vértebro-basilar, en el tronco basilar, lo que va a presentar va a ser un poco distinto. Y presten atención. En aproximadamente el 85% de las personas que presentan un AIT en territorio vértebro-basilar van a tener vértigos. ¿Qué tipo de vértigos? Vértigos subjetivos. ¿Y cómo lo va a manifestar el paciente? El paciente muchas veces va a estar en la cama, va a sentir que se cae, que lo empujan, sensación de movimiento. Muchas veces le va a decir me caigo, y uno le dice no, no, no se cae, mire, si tiene las barandas de la cama. Pero es la sensación de que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Puede tener diplopía, puede tener disartria, nuevamente palabra arrastrada, pero esta, a diferencia de el AIT de cerebral anterior, va a ser una disartria más profunda, más marcada. Debilidad bifacial, el paciente tiene dificultad para cerrar el maxilar para tragar, ataxia, y los focos motores van a ser raros. No van a ser un foco motor facio-brachiocrural contralateral. Van a ser focos motores que salen de ese esquema. Por ejemplo, yo puedo tener brachiocrural de un lado y facial contralateral. Puede haber una paraparesia de miembros inferiores, ¿sí? También manifestaciones, y esto es muy importante, visuales. ¿Por qué? Porque del tronco basilar salen las cerebrales posteriores que me van a irrigar los lóbulos occipitales. Entonces, estos cambios, alteraciones visuales, puede ser visión oscura o borrosa, visión en túnel, parálisis de la mirada conjugada. En algunos casos, aunque es raro, puede haber acúfeno o tinnitus, pero hay un cuadro que sí se puede dar, ¿no es cierto?, que se llama amnesia global transitoria. ¿Cómo es esto? Bueno, ocurre que los hipocampos, que son parte del sistema límbico y que se relacionan íntimamente con la memoria. ¿Qué hacen los hipocampos en la memoria? Bueno, no es allí donde se almacenan los recuerdos, eso se ha demostrado, pero sí el hipocampo es, para que yo les dé un ejemplo, imagínense en un disco rígido donde tienen el área de grabado de datos y tienen la tarjeta controladora del disco rígido. La tarjeta controladora, la electrónica esa, sabe dónde se guarda y cómo recuperar la información. Eso mismo hace el hipocampo. No es el sitio donde se almacena la memoria, pero es el órgano encargado de guardar y recuperar los recuerdos. Debido a que los hipocampos están irrigados por ramas de las cerebrales posteriores, si se produce
un déficit circulatorio vértebro-basilar, puede ocurrir afectación de los hipocampos. Y eso me va a dar ese cuadro de amnesia global transitoria. Esto, para que lo entiendan, a ver, la persona, por ejemplo, está caminando por un determinado lugar y ha sufrido una IT y de repente lo que ve no tiene sentido, no lo reconoce al lugar, es totalmente extraño porque ha perdido la memoria reciente. No obstante, la memoria más lejana está conservada. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? ¿O hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, si se entiende, entonces vamos a ver un poquito ya los accidentes cerebrovasculares. En cuanto a la clínica, yo voy a tratar de ser lo más sintético y puntual, ir al grano, para no tener que acumular conocimiento, digamos, detalles que después uno los olvida. Me permiten, voy al baño y ya seguimos.